Buenas noches de nueva cuenta, estimados amigos, audiencia de políticas públicas que nos siguen a través de Radio Yucatán, fm.com.mx y posteriormente a través del Facebook y en otras redes. Continuamos con este tema en este segundo bloque del programa Políticas Públicas sobre el agua potable y particularmente sobre la importancia de la cobertura y de la desinfección. En este segundo bloque puntualizaremos algunos aspectos, digamos, de tipo administrativo, económico, que son importantes administrar para poder brindar un servicio para todos los habitantes del estado de Yucatán. El ingeniero Ávar nos va a ayudar a formular una pregunta con argumentos técnicos de una manera accesible para todo el público y que nos pueda contestar nuestro invitado, el ingeniero William Espejo. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches otra vez a todos nuestros radioescuchas. Pues lo que más nos interesa esta vez es de la desinfección, ¿no? Ya hablamos cómo se inició, cómo se hace, pero no sabemos qué es el desinfectante, ¿no? Entonces aquí le pediría al ingeniero William que nos explique de manera pues, más abierta qué se utiliza para desinfectar y su importancia en la elección que tenemos, ¿no? Y sobre todo que también indique algo muy importante, que el Estado fue pionero y muchos estudios se hicieron aquí en Yucatán sobre cómo se debía de hacer la desinfección. William, por favor. Bueno, saludos a todos. El problema de del nivel de uso y el tipo de desinfectante es lo primero que se tuvo que resolver cuando se descubrió que las enfermedades eran debidas a microorganismos, ya sean bacterias, protozoarios o virus. Y había que encontrar la manera de combatirlos. Una forma fue separar las aguas de los suministros de la descarga, pero eso no funcionó en las ciudades. La siguiente fue encontrar una sustancia que pudiera ayudar a reducir la cantidad de microorganismos que tenía el agua antes de que se usara por parte de las personas. Desde un principio se aprovechó los derivados de cloro. El hipoclorito de calcio fue el primer desinfectante que se utilizó para garantizar la desinfección del agua, más era complicado de manejar y se decidió ir probando otros más adelante, que fue el gas cloro, pero el gas cloro tiene que disolverse en agua primero y después inyectarlo a la red, al servicio. Otros que se encontraron fue el hipoclorito, el uso ultravioleta, está el uso de ozono, está el hervir el agua, que es la pasteurización. Cabe mencionar que cada método tiene sus ventajas y desventajas. La primera desventaja que tiene el hervir el agua es que consume mucha energía y no puede usarse para fines más que domésticos, ni para medios ni para urbanos, ni para industriales ni para urbanos, porque obviamente la cantidad de energía que se requeriría sería tan alta que sería impráctico. La segunda forma que comparamos sería, por ejemplo, el ozono y el uso del luz ultravioleta, con las desventajas que no tienen situación residual. O sea, una vez que cumplen, son muy efectivos, pero una vez que desinfectan, después ya no protegen al agua durante todo el trayecto desde la fuente hasta el uso. Y ahí el agua se puede contaminar con las tuberías o con infiltraciones o con incidentes que va a encontrar a lo largo de la red. La siguiente, el gas cloro tiene, y los derivados de cloro tienen la ventaja de que tienen propiedades residuales, o sea, una vez que se aplican, duran cerca de media hora a una hora todavía dentro en el agua,
mezclado en el agua, lo cual significa que cuando el usuario la dispone y la guarda en una cisterna o en un tinaco o en ambos van a estar protegidos, porque ese cloro residual va a mantener también desinfectado el recipiente en el que se ponga el agua, que está siempre expuesto al aire o expuesto a contaminaciones. Eso también garantiza que dentro de los hogares, dentro de las empresas que utilicen agua entubada, van a estar protegidos contra cualquier contaminación, porque el agua todavía contiene algo de protección. Y además, los derivados de cloro tienen la ventaja de ser medidos en campo, o sea, en el momento en que se dosifican y en cualquier momento a lo largo de la red, usando medios colorimétricos o medios químicos no sofisticados inclusive. Es una pastilla de una sustancia que se llama DPD, se coloca en un muestro de agua, se agita, se disuelve y genera un color rosado que se compara dentro de un colorímetro para indicar la concentración de cloro residual. Eso es tan simple y se hace en el momento. Otros desinfectantes como yodo, bromo, tienen ciertas ventajas en cuanto a calidad de desinfección, pero su análisis lleva días. Y eso, obviamente, si se tiene que tomar una decisión de momento, no es muy práctico llevar al laboratorio una muestra para que varios días después nos digan el resultado y ya para qué en el punto de muestreo. Entonces, esa es la ventaja que tiene el gas cloro y sus derivados. Muy bien, pero a pesar de que es muy, vamos a decir, como buenos yucatecos, que es tequioso todo el proceso, finalmente lo que tendríamos que comprender como ciudadanos es que el que nos llega el agua potable no es algo pues simplemente como un derecho porque lo establecen las leyes, sino que realmente es un servicio que consume recursos de la propia sociedad. Es decir, cuesta lograr hacer todo lo que nos acaba de explicar el ingeniero Espejo y cuesta también conducir el agua desde el lugar donde se desinfecta hasta cada casa, hasta cada tinaco, hasta cada llave. Naturalmente, que tendríamos quizás que pensar como cuánto costará 1 litro o 1000 litros, o sea, 1 metro cúbico de agua ya bajo esas condiciones. Porque para llevarla necesitamos tubos, hay que sacarla de mantos freáticos que están profundos, se necesitan pozos, equipos de bombeo y también se necesitan válvulas, cajas de válvulas y personal, por supuesto, porque esas tuberías, como en la casa, se dañan con el paso del tiempo, las bombas también, y además consumen energía eléctrica y esto cuesta mucho dinero. Y vale la pena señalarlo porque a veces creemos eso de que, pues es que el agua es un derecho. Sí, por supuesto que es un derecho y el gobierno te tiene que dar quizás todo para que recibas el agua potable. Pero cuando no se le cobra a las personas al menos el costo de producción, que sería como que digamos, el precio ideal, la gente desperdicia eso. ¿Qué es lo que sucede en muchos lugares donde la población no paga por toda el agua que recibe de los sistemas? Porque hay que entender que eso que expliqué, pozo, bomba, tubos, es un sistema. Y el proceso de clorarlo es un sistema. Ahora podemos preguntarle a nuestro invitado, ¿cuántos sistemas hay? Como a cuántos pobladores le da servicio para comprender la cobertura y qué sucede con esos costos y quién los paga. Bien,
el caso de lo que es Ciudad de Mérida, el organismo operador es JAPAI. Tenemos cerca de 260 pozos distribuidos por toda la ciudad, porque desafortunadamente no es solamente la ciudad en sí dentro del periférico, sino fuera del periférico son sistemitas de cada fraccionamiento, es independiente de los demás, lo cual hace muy complicada la operación. Y además tenemos, pues, Lo que tenemos también en nuestro estado, o lo que tenemos que verificar todos, es el agua se conduce desde kilómetros de distancia hasta nuestras casas y después sube a nuestro tinaco y ahí se queda un tiempecito. Ahí la responsabilidad que debemos tener cada quien con nuestro sistema también es interesante, ¿no? Porque muchos llegan el agua clorada y no tiene tapa y los pájaros hacen de las suyas ahí, ¿no? Desde que se bañan hasta hacen sus necesidades. El agua, si nosotros no tenemos el cuidado de quitarles todo el exceso, igual luego la llenamos de calcio o de sales, pues. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y tener en cuenta que la JAPAI o los sistemas de agua potable nos dan agua de buena calidad, clorada, pero que para que nosotros tengamos un consumo adecuado y sustentable, también debemos cuidar dentro de la casa la tubería donde se distribuye, donde se almacena y luego donde hacemos su uso final, ¿no? Entonces aquí, William, sería que nos digas cuántos kilómetros recorre el agua para llegar a las casas, ¿no? Porque eso es interesante. Se dice fácil, pero pues a ver, caminémoslo. A ver, William. El tamaño eso, solamente hablando de la ciudad de Mérida, Sí. son solo la red de metros y solo la red de distribución son casi 30,000 kilómetros. O sea, le damos casi la vuelta al planeta con solamente la tubería que hay en la ciudad y sigue aumentando, por supuesto. Sí. O sea, cada temporada un fraccionamiento nuevo, un sistema nuevo, un complemento, una ampliación. Sí es, eso solamente hablando de Mérida, porque no somos los operadores del resto del estado, pero también ahí hay casi tal vez una cantidad igual de tuberías que la que hay en Mérida, o sea, casi duplicamos el tamaño de los sistemas entre Mérida y el resto del estado. Lo que es ya es una red que tiene 60 años, aunque la red original de Mérida data desde 1905, pero esa fue una tubería de acero que servía más bien para un sistema contra incendios. Pero ahora se utiliza como parte del sistema de agua potable. Todavía existe en algunas partes del centro de la ciudad, del centro histórico. Pero ese tipo de infraestructura es la que está soportando el transporte del agua. Del agua potable. Uh-huh. Pues sí. Y bueno, podemos también aclarar algo, ¿no? En teoría, cada municipio que es el facultado por la Constitución para proveer de agua potable a sus habitantes, tendría que administrar sus sistemas. En algunos municipios ya existe esta, digamos, operación, esta administración, de una manera bastante razonable. En la mayoría, estamos hablando de 106 municipios, como dice Ávar, ya es una costumbre que el agua potable no se le cobre prácticamente nada o nada de plano a los pobladores.
porque políticamente se ha manejado de una manera inadecuada. La verdad es que esto no puede ser así, por eso vemos que en el interior del estado hay gente que abre la llave todo el día para regar sus plantas del sistema. Los que sufren son los que están más alejados de donde están las bombas, porque ya no tiene capacidad para llegar el agua. Acá en Mérida tenemos otro problema. Entiendo que han estado haciendo una lucha titánica para reparar fugas, para cambiar redes, para dar buen mantenimiento a los pozos, pero la verdad es que hay ciertos sectores, los más antiguos, en donde la presión cada año es menor, es menor. Entonces llega un momento en que te dicen, ¿sabes qué? Pues yo me comprometo a darte la presión hasta la puerta de tu casa donde llega el agua y llenas tu cubeta. Lo demás tienes que hacer una cisterna. Entonces, cada usuario que tiene sus problemas tiene que hacer una cisterna, poner el equipo de bombeo, hacer esa inversión y luego pagar la energía para subir el agua hasta su tinaco. Y en el centro de Mérida las casas son de techos altos. Es más el problema. Entonces, esto creo que es un tema que podría resolverse si el organismo realmente reinvirtiera esos recursos que recauda para brindar un mejor servicio en cuanto a la presión, particularmente. La calidad es innegable que está bastante bien y creo que lo que decía el ingeniero Ávar sobre la conciencia de que al interior es responsabilidad de cada usuario, creo que ese programa de concientización o de saneamiento o de buenas prácticas lo podemos reforzar. Mucha gente, les digo, creo que no está consciente de esto, de que tiene que limpiar los tinacos, entre otros aspectos, ¿no? Le cedo la palabra a nuestro invitado. La verdad es que me permití tomarla porque ha tenido un poquito de problemas con el internet. Pero bueno, continuamos, ingeniero Espejo. Bueno, en la parte de la limpieza de tinacos y de cisternas, se recomienda que sea cada 6 meses. O sea, si le preguntan a cualquiera cada cuándo ha limpiado su cisterna o su tinaco, ni siquiera se va a acordar. O sea, la ayuda de la concentración ni siquiera en muchos casos. Esta situación nos lleva a que, ok, estamos garantizando que cuando menos se mantenga, se puede mantener todo. Si se llena de sarro, no llegue por ahí. Entonces también hay que limpiar de vez en cuando las incrustaciones que se forman en los fondos de los tinacos y de las cisternas. ¿Qué más podría completar? Todo organismo operador en esta época tiene ciertos problemas, sobre todo por las situaciones que llamamos las tarifas. La energía eléctrica ha subido cerca de 11 veces en el transcurso de los últimos 20 años. Hacemos cuentas de cuántas veces han subido las tarifas de agua potable en general en el municipio y en el estado. Algunos es 0. Y en otros casos, como en nuestro caso, es apenas poco más de 2 veces en 20 años. Entonces, un problema para hacer lo que se llama depreciación y reinversión en recuperación de infraestructura es que las tarifas tienen que ser ajustadas correctamente con los incrementos de estos recursos, sueldos, energía eléctrica, combustibles y gastos en general. Pues todo eso ha subido y la tarifa no lo cubre. Entonces, lo que hemos estado topando es con que el gasto que diría a mantenimiento cada vez, porque no podemos evitar el pago de la energía eléctrica, sino la Comisión Federal nos corta, o sea, y a todos.
somos parte de él, y si se demora mucho los pagos, también a los organismos de agua potable les cortan el servicio. Entonces, estamos amarrados a tener que pagar el servicio de energía eléctrica como de lugar, y se paga bastante, como alguien dijo por ahí. Bueno, nos enfocamos al tema del agua desinfectada potable que se ingiere. Pero ¿qué pasa con el otro apellido de la Japay? El alcantarillado, que decíamos que esa palabra proviene del árabe, que es una de las palabras más hermosas del idioma español. Alcántara, alcantarilla, alcantar, alcántaro, son derivados. Podemos hacer una serie de relaciones que desde la Edad Media o antes realmente se recolectaba el agua que venía cayendo de la lluvia por los caminos, porque no estaban los empedrados actuales. En realidad era prácticamente la geografía natural que recolectaba el agua y sonaba. Tal vez por eso era al cantar del agua. Pero dinos, ingeniero Espejo, sobre este apellido Bien. De los desechos del agua, o el agua residual, mejor dicho. Bueno, ¿para qué usamos el agua? El agua es potable, o sea, es bebible, pero no la usamos, solamente 2 litros de cada 100 se utilizan para beber, o se deberían usar para beber. El otro 98% del uso de agua lo usamos para usos sanitarios y usos en elaboración de comidas y en usos de lavado de suelos o el riego de plantas y de pisos. Eso significa que la mayor parte del agua, al final de cuentas, termina sucia o yendo a alguna parte de la casa. Ahora bien, la modalidad actual es que las casas no tengan sistemas de disposición internos, que los tengan de manera externa, o sea, hacia un sistema de saneamiento, utilizando un sistema de alcantarillamiento. En la planta de tratamiento lo que se hace es convertir las sustancias orgánicas y microorganismos en gas o nitrógeno, y luego se dispone un agua con alto contenido de microorganismos que no puede tirarse así o disponerse así, ni siquiera a un pozo profundo. Tiene que también desinfectarse. Y es igual a las aguas residuales, ser sanas, ya sea para riego o sanas en el caso de ser dispuestas a un pozo muy profundo. Ese es el alcance final de que todavía el agua que se disponga al final tiene que también estar desinfectada. Cuando menos, no tanto como el agua potable, pero sí con un nivel mínimo de microorganismos al final. Muy bien. Ingeniero Yerves, ¿qué nos puedes comentar a manera de resumen sobre estos aspectos muy técnicos que nos han expuesto a ambos? Bueno, pues la desinfección es un trabajo que se efectúa hace muchos años, ¿no?, de manera exitosa en todo el estado, ¿no?, en la mayoría de los casos, ¿no? Esto es interesante porque es un trabajo que no se ve y que todo el tiempo hay gente haciéndolo, tanto del sector salud como de los sistemas municipales o de los encargados de los municipios, como de la Japay, ¿no? Entonces, ese punto es muy, muy interesante de remarcar, ¿no? El otro punto importante es que del agua que nos surten, solo el 2% es usado como comestible, bueno, para tomar, ¿no? Que ese es igual algo interesante, ¿no? Estamos teniendo agua de muy buena calidad para todos los servicios de la casa, de lavado, de limpieza, y tenemos que aprovecharla de una manera más sustentable, ¿no? El otro punto, en cuanto a lo que corresponde a la administración, pues somos parte
Comité Técnico de Supervisión de Japay y nos consta que la administración se está haciendo de la mejor manera posible y las cámaras están todo el tiempo checando costos y qué se hace con el dinero, ¿no? O sea, no es una cuestión que esté abierta así a que hagan cada quien lo que quiere hacer, sino se propone y se somete a votación, y una vez que se somete a votación, se ejecutan las acciones, ¿no? Y esto se ejecuta igual hace muchos años, ¿no? O sea, la Sociedad de Ingenieros tiene 30 años que formamos parte de este comité. Entonces, nuestro estado está bastante bien. Lo que necesitamos es que la población sepa que tiene agua de buena calidad, que mucho depende para que lo siga teniendo, que se paguen los costos suficientes y adecuados, y el manejo dentro de casa debe hacerse de manera buena, ¿no? En el caso de los municipios, pues ahí, cuando se inició los sistemas, tenían sus tanques elevados, que a lo largo de los años se fueron quitando, porque la gente usaba el agua potable 24 horas para riego. Lo que hizo fue que conforme se fueron echando a perder, se fueron sacando de circulación y solo se les da agua por periodos de bombeo cortos, 3 o 2 veces o 4 veces, depende del municipio, a cada una de las áreas, con lo cual da para que tenga el agua para los servicios básicos, ¿no? O sea, eso, la verdad, la propia población se lo ganó a pulso, ¿no? Pero necesitamos mucho tener un trabajo coordinado de salud, del área técnica, del área operativa y de todas las áreas para tener un uso adecuado, ¿no? El agua, una vez que se usa, se vuelve a ir al manto freático, y si la tiramos sucia, estamos haciendo que los que están río abajo estén en posibilidades de que algún día les va a tocar lo que les estamos tirando. Pues por mi parte eso sería lo más importante, ¿no? Muchas gracias. Pues miren, ha sido un programa muy aleccionador. Esperemos que la población reflexione que el agua potable que llega a sus hogares tiene un costo que alguien paga. Si la desperdiciamos, pues estamos tirando esos recursos de la sociedad, y eso puede impedir que sigan prodigando un buen servicio como hasta la fecha lo han conseguido para los pobladores del estado de Yucatán. Muchas gracias, ingeniero William Espejo. Muchísimas gracias por su información, sus conocimientos. Gracias, Dávar, y sobre todo gracias al público que cada viernes nos escucha en este programa Políticas Públicas por radioyucatanfm.com.mx. Buenas noches. Buenas noches.